Amén, gloria a Dios, que la paz del Señor esté reinando y morando en los corazones de todas aquellas personas que nos miran detrás de la pantalla. En el día de hoy traemos una palabra de parte de Dios. Nuestro hermano Álvaro Ortiz es el encargado del mensaje y va a predicar bajo el tema La ley de Dios desde el Edén. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo esté dirigiendo y poniendo palabra en su boca. Oramos. Padre bueno que estás en el cielo, rogamos, Señor, en este día tu dirección. Suplicamos que tu Espíritu Santo esté poniendo palabras de vida en la boca de nuestro hermano Álvaro Ortiz, y que todas las palabras, Dios, que vayan a salir de sus labios sean inspiradas por tu Santo Espíritu. Amén. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Álvaro Ortiz. Hola, ¿qué tal, mis apreciados hermanos que nos ven a través de la pantalla? Como bien decía nuestro apreciado hermano Marcos, hoy hablaremos precisamente de la ley de Dios desde el mismo Edén. Todos sabemos que cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, vemos cuál fue el origen de nuestro planeta Tierra. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia dice que todo estaba desorganizado y vacío, así que el Señor tuvo dos tareas: organizar y llenar. Creó el sol, las estrellas, todas las cosas que podemos ver, obviamente en su estado perfecto en aquel entonces. Y finalmente dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 2 que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2 también que Dios le encomendó a Adán, que fue la primera persona que Dios creó, que le pusiese el nombre a los animales, que subyugara la tierra y que la dirigiera. En el momento en que Adán está poniéndole nombre a todos los animales, se da cuenta de que le hace falta una compañera. Dice la Biblia que el Señor dijo en su corazón o en su concilio celestial: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. De manera que tanto el plan de crear a Adán como de crear a Eva ya estaba en la mente de Dios. Luego que ya Dios ha creado a Adán y a Eva y ha creado todas las cosas que hay aquí, Dios ha dado un mandamiento directo a la pareja del mismo Edén. Ahora, notemos algo, antes de dar paso a lo que fue ese mandamiento y por qué nosotros con pruebas bíblicas podemos notar que allí estaba la ley de los 10 mandamientos en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora bien, si nosotros leemos el libro de Génesis capítulo 1, capítulo 2, si lo leemos con cuidado nos vamos a dar cuenta que cuando Dios crea a Adán, ya las frutas, los animales, el sol, la luna, las estrellas, el cielo, ya todo está prácticamente listo. Solamente faltaba un mayordomo y Dios crea a Adán. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando Adán abre los ojos y ve todo lo que hay creado, solamente tiene como evidencia de que Dios fue que lo creó la palabra de Dios. No tiene ninguna otra evidencia porque no vio a Dios crear nada de eso. De manera que él tenía que creer por la fe que Dios era el creador de lo que había, incluyendo el creador de él. ¿Cómo sabemos que Adán aceptó el contrato? Porque la Biblia dice que él va y le pone nombre a los animales, y cualquier nombre que tenga el animal, ese es su nombre, porque Adán le puso ese nombre. Cuando Dios crea a Eva, dice la Biblia que Adán estaba durmiendo, de manera que tampoco tuvo la oportunidad de ver la creación de Eva. Esto también tenía que aceptarlo mediante a la fe. De igual manera, Eva, que fue creada de último, tampoco vio cuando Dios creó nada, incluyendo a Adán, porque la Biblia dice que el Señor llevó a Eva hacia Adán y la entregó, y allí se ofició lo que conocemos como un matrimonio oficiado por el mismo Dios. De manera que ni uno ni el otro vieron a Dios crear nada. Todo la evidencia que tenían era la palabra de Dios y todo lo que había rodeado, ¿verdad? La perfección que emanaba de donde quiera que podían ver. Esa era la única evidencia que tenían, y que Dios había dicho: yo soy su creador. Con esto en mente, Dios le dice: ustedes aceptan que soy su creador. Aparentemente, y sabemos que sí, ellos aceptaron el cometido. Así que Dios le da un mandamiento que en realidad se encierra 10. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, lo siguiente:
Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como ya ellos habían aceptado que Dios era su creador, ¿verdad? Entonces este mandamiento le fue fácil para ellos aceptarlo, porque sabían que Dios era su creador, lo habían creído por la fe. Así que ellos no tuvieron problema. Aparte, su mente era perfecta, no tenían tendencia a hacer lo malo, no tenían ni el mínimo interés de desobedecer a Dios. Ahora, nosotros sabemos que Dios tenía un enemigo llamado Lucifer, que iba a idear el plan para que ellos desobedecieran a Dios y se convirtieran en rebeldes como Él lo es. Ustedes y yo sabemos que Adán y Eva, según lo que menciona la palabra de Dios, eran perfectos y por lo tanto no tenían el mínimo interés de desobedecer a Dios. Ahora, Satanás tenía que crear algo para que ellos sean atraídos, ¿verdad?, a desobedecer a Dios. Y eso aparentemente era una tarea sumamente difícil. Cuando vamos al mismo libro de Génesis, en el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta de lo sigiloso que fueron los pasos dados por Lucifer. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Este animal era sumamente inteligente, era el más inteligente de todos los animales que Dios había hecho. Y hay que mencionar que en ese momento todos los animales eran perfectos y no tenían ninguna clase de defecto. Y especialmente la serpiente, está por encima a nivel de inteligencia que todos los demás. Satanás utiliza como instrumento el animal más inteligente que hay en el huerto de Edén. Y dice la Biblia: la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hace la pregunta. Algunos dicen, debió Eva inmediatamente escuchar un animal hablando, salir corriendo. Es lo que haríamos nosotros ahora, pero nosotros tenemos la naturaleza caída. Eva tenía la naturaleza perfecta y a Eva le constaba que este animal era sumamente inteligente. Tan inteligente que solamente le faltaba hacer una cosa, y era hablar. Y en ese día pudo la serpiente hablar. Pero no solamente eso, la serpiente hizo una pregunta muy significativa y muy cuidadosa, citando la palabra de Dios, solamente que la sacó un poco de contexto. Noten algo. Si usted va conmigo al Génesis capítulo 2, al versículo 17, al versículo 16, se va a dar cuenta que es lo mismo que la serpiente está diciendo. Dice: y mandó Jehová Dios diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Miren cómo él dice: de todo árbol del huerto podrás comer. Sin embargo, la serpiente dice: con que Dios ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto. ¿Quién tiene la razón? Dios dice: pueden comer de todo. Lucifer dice: Dios dijo que no pueden comer de todos. ¿Por qué Lucifer dijo que no pueden comer de todos? Porque el versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, que si usted presta atención, Lucifer ha hecho una pregunta que ha entrampado a esa mujer. Porque realmente si hubieran, en el caso hipotético, por ponerte un ejemplo, 100 árboles en el huerto de Edén y podían comer de 99 y de la ciencia del bien y del mal no podían comer, entonces Lucifer está haciendo una pregunta muy significativa, porque está diciendo: no pueden comer de todos. Porque si son 100 y ustedes pueden comer de uno de ellos, entonces no pueden comer de todos. Y es exactamente lo que estoy diciendo. Así que ella se apresura, en vez de analizar bien, se apresura. Como si usted lo nota, se ve como que ella quiere hacerle entender a la serpiente que aunque ella es un animal, aunque ella es inteligente y ahora puede hablar, aún así los seres humanos están por encima de los animales. Mire cómo dice ella: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Ustedes saben qué significa esto. Ella está diciendo: tú tienes razón, es verdad, no podemos comer de todo. Pero él dice que no podemos comer de todo porque hay uno de ellos que si nosotros lo comemos, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Vamos a morir. O sea, ella está dejando dicho, escuche bien. ¿Tú tienes alguna otra opinión?
Desde ahí hay un problema, hermano. Pero vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eso fue lo que más le chocó a ella. No se van a morir. El versículo 5 es significativo. Escucha bien. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora vamos a parar un momento aquí, hermano. La definición de lo que era bueno y de lo que era malo la tenía Dios. Dios dijo, bueno es que ustedes coman de todos estos árboles que están aquí. Eso es lo bueno. Que ustedes me obedezcan a mí es lo bueno y lo correcto. Ahora lo malo es que ustedes me desobedezcan a mí y se coman ese fruto que está ahí. En realidad el fruto no tenía nada. El fruto era símbolo de que la razón la tenía él. Y tenía derecho legal para decir lo que era bueno y lo que era malo. La definición que Dios daba de bueno era, me obedecen, porque yo soy su creador, los he amado, los amo, mira todo lo que le hice a ustedes, ahora ustedes deben devolver ese amor obedeciéndome. La verdad la tengo yo, me creyeron que soy su creador, esa es la verdad. Ahora, no podrán comer de ese árbol que está ahí. Le pone el nombre de la ciencia del bien y del mal, porque es la definición que da Dios de lo que es bueno y de lo que es malo. Obedecer a Dios es bueno, desobedecerlo es malo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que Dios dice que se haga, eso es bueno. Y lo que Dios dice que no se haga, eso es malo. Amén. Y todo ser humano tiene que obedecer esa orden. Por ejemplo, en el mismo libro de Génesis, Dios da la definición del matrimonio. Dios dice cómo debe casarse una persona. Hombre y mujer, varón y una hembra. Un matrimonio heterosexual. ¿A quién debemos obedecer? ¿Quién tiene la razón en este asunto? Dios. Pero hay personas que dicen, no es así. Yo soy un hombre y si yo me quiero casar con otro hombre, yo estoy en lo correcto porque la verdad es relativa. Otra mujer dice, yo soy una mujer y me quiero casar con una mujer. Y yo lo creo así y esa es la verdad. Yo soy Dios para mí, yo soy quien defino lo que es bueno para mí y lo que es malo. Eso lo enseñó Lucifer. Dios enseña que para usted saber lo que es bueno, lo que es verdadero, Dios tiene que recurrir a Dios. Y Dios le va a decir a usted qué es lo correcto. Dios le va a decir a usted cuál es el matrimonio correcto. El matrimonio correcto es el matrimonio heterosexual. Dios es la definición de lo bueno. Ahora bien, Lucifer dijo, tú quieres salir de ese problema. Tú quieres que nadie te diga a ti lo que es bueno y lo que es malo. Tú no necesitas a Dios para tú definir lo que es bueno y lo que es malo. Tú mismo puedes saber lo que es bueno y lo que es malo. Solamente tienes que comer de este fruto, entre comillas, mágico, ¿verdad? Porque eso fue lo que él dejó la impresión de que como que era mágico. Y tú vas a ser como Dios. Oiga bien, Satanás está hablando muy claro, hermanos. Nosotros somos engañados si queremos. Él está diciendo, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Pero oiga bien, y seréis como Dios se coma, sabiendo el buen y el mal. Otra palabra, ustedes van a ser como Dios, haciendo como ustedes consideren. Si ustedes creen que ser homosexual es correcto, para ustedes lo es, y nadie tiene que meterse en eso. ¿Pueden entender lo que estamos hablando? Esa es la filosofía de Lucifer en el mismo Edén. Por eso existe el mandamiento del árbol de la ciencia del bien y del mal para dar la definición de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Qué es lo que significa la ley de los 10 mandamientos? La ley de los 10 mandamientos define quién es que tiene la razón. La ley de los 10 mandamientos es la que dice lo que es bueno y lo que es malo. Obedecer la ley de Dios es bueno. Desobedecer la ley de Dios es malo. Eso lo definió Dios en el árbol del huerto. Dice el versículo 6, todos lo sabemos, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantares. Todos conocemos esa historia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar o sacar los 10 mandamientos de allí, de ese árbol? Bueno, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el momento en que Adán y Eva se quieren hacer Dios, están violando ese mandamiento, ¿no es así? Amén. Porque ellos querían ser
como Dios. Y nadie puede ser como Dios, sino solo el mismo Dios, nuestro Dios. La Biblia dice en el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni la adorarás. En el momento en que Adán y Eva conciben la idea de que puedan hacerse como Dios, entonces se están creando una imagen de Dios, no una verdadera imagen de Dios, sino una imagen falsa, porque nadie puede hacerse como Dios de una manera falsa. Por ejemplo, cuando una persona dibuja a un Jesús o a una estatua diciendo que esa es su deidad, tú y yo sabemos que ese es un Dios falso, porque Dios no puede ser enmarcado ni dibujado. Cuando una persona dice yo soy el Cristo, como han pasado muchos alrededor de nuestra historia, ese es un Dios falso, ese está haciendo una imagen de Dios que no es real y que no es el verdadero Dios. En el momento en que ellos pretenden tan siquiera creer que van a ser como el mismo Dios, tan solo por comer de una fruta, están haciéndose una imagen falsa de Dios. El mandamiento número 3 dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Hay muchas definiciones para darle a tomar el nombre de Dios en vano, pero en particular está la que Dios te diga que hagas algo y tú digas que vas a hacer ese algo, pero termines haciendo otra cosa. En el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, sabiendo que Dios, o mejor dicho, diciéndole a Dios que obedecerían, tomaron el nombre de Dios en vano. Incluso Eva citó a Dios y dijo, Él dijo, no comáis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Si el registro de la palabra de Dios, del episodio que ocurrió allí, es correcto, Dios solamente le dijo que no coman de él. A lo mejor también agregó esa parte, pero el registro no menciona eso. De manera que, aún que lo haya dicho en el momento en que ella o que ellos dicen que van a obedecer, pero terminan desobedeciendo, están tomando el nombre de Dios en vano. Es como usted ser cristiano, que ya debe de vivir una vida nueva, siga viviendo de cualquier manera. Usted en ese momento, aunque no lo crea, está tomando el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento, como dice, el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú ni todo el que esté en tu casa. Pero te doy una explicación, te dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El cuarto mandamiento, más que ser un día para la adoración, define quién es el creador. En el momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios, están diciendo que Dios no es su creador. Y cuando tú dices que Dios no es tu creador, de manera implícita estás violando el cuarto mandamiento. Porque el cuarto mandamiento lo que nos ayuda a nosotros es identificar a Dios como nuestro creador. Así que mucha gente tilda a la iglesia adventista de no, ustedes adoran el sábado. Nosotros no adoramos el sábado. Nosotros guardamos el sábado porque consideramos que Dios es nuestro creador. De la misma manera, Adán y Eva debieron obedecer ese mandamiento obedeciendo la palabra de Dios y no desobedeciendo a Dios. Porque en el momento que lo hicieron, dijeron, Dios no es nuestro creador, así que vamos a comer de este fruto, porque a lo mejor Dios también comió de él y se volvió Dios. Pan, y comieron. En ese momento estaban diciendo ellos, Dios no lo creó. Por lo tanto, violaron el cuarto mandamiento. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Usted y yo sabemos que Dios es nuestro Padre celestial. En el momento en que le desobedecen a Dios, violaron el quinto mandamiento, porque Dios es su Padre celestial, ¿verdad? El sexto dice, no matarás. La Biblia dice, y la Biblia sabe que dice en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios dijo que el día que comieran del fruto, ese día morirían. No murieron en la paga del pecado, pero murieron presto por la falta del árbol de la vida. O sea, en el momento en que ellos comen, estaban condenados a muerte. Se estaban prácticamente suicidando. Gloria a Dios que el Señor, ¿verdad?, hizo provisión para que solamente ellos murieran físicamente, en el sentido de que no pagaran el precio de la paga del pecado. Pero violaron ese mandamiento. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Cometer adulterio. ¿De qué manera cometieron adulterio? Bueno, dejando de obedecer la voz de Dios
para obedecer la voz de Lucifer. En ese momento ellos cometieron adulterio espiritual. En ese momento dejaron de obedecer a Dios como a su esposo, como bien lo dice la Biblia entera, que su pueblo representa a su esposa o su novia, ¿verdad? Y en el momento que nosotros vamos a los Baales, estamos cometiendo adulterio espiritual. De esa misma manera ellos, al obedecer a Lucifer, cometieron ese pecado. También la Biblia dice en el 9º mandamiento, no robarás. ¿Verdad? Digo el 8º, no robarás. Cuando Dios le dice, pueden comer de todo menos del que está en el centro, que es el de la ciencia del bien y del mal, definiendo que Él es el que tiene la razón, y esa es la definición de obediencia. En el momento en que ellos van y toman de un árbol que no les pertenecía, en ese momento están violando el 8º mandamiento de no robarás. Dice el 9º mandamiento, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Una pregunta, no mentirás, eso es lo que está diciendo la Biblia. Cuando Eva y Adán desobedecen a Dios para obedecer a Lucifer, ¿a quién le están dando la razón? Le están dando la razón a Lucifer. Y en el momento en que le dan la razón a Lucifer, le están diciendo que Dios es un mentiroso. Y la Biblia, vuelvo y te digo, en Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El 10º mandamiento dice, no codiciarás. Y si quieres te vuelvo a leer el versículo 5 de Génesis 3, que dice, o mejor dicho, el versículo 6, que es donde ella come del alimento, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ella también cometió el pecado de codiciar lo que ya un árbol que no le era permitido, sencillamente porque ella quería ser igual a Dios. Apreciados hermanos, no sé si pudieron comprender los 10 mandamientos de la ley de Dios en el mismo jardín del Edén, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no es más, la definición de la ciencia del bien y del mal no es más que la definición que Dios tiene, valga la repetición, para definir lo que es bueno y lo que es malo. Si tú quieres saber lo que es bueno, Dios es el que tiene la razón. Si tú quieres saber lo que es malo, Dios es el que tiene la razón. No utilices tu propia lógica, no utilices tu propio sentimiento. Hay personas que dicen, yo me veo hombre, pero yo siento que soy una mujer. La Biblia es muy clara. Hombre es hombre, mujer es mujer, y el sexo no define. Otra cosa es, la Biblia dice cuál es el verdadero día de reposo. La Biblia dice en el mismo libro de Génesis capítulo 2 que el día de reposo es el sábado. En el huerto de Edén lo definió. Y en el libro de la ley de los 10 mandamientos dice que el 4º mandamiento es guardar el sábado, que nos identifica a nosotros como criaturas de Dios. El mundo dice otra cosa, no es lo que diga el mundo, es lo que diga Dios. Hay un montón de cosas que la gente es la que se le inventa, pero para tú saber la verdad, solamente tienes que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que define lo que es bueno y lo que es malo. Yo espero, en el amor del Señor, que este tema te haya podido ayudar. La ley de Dios en el huerto de Edén, y sabemos y que sepamos siempre que la definición de lo bueno y de lo malo la tiene Dios. Solamente Dios. La verdad de Dios es absoluta. La verdad del hombre puede ser variada, varía demasiado. Así que para que podamos estar confiados, debemos ir a la palabra de Dios. Así que voy a pedirte que donde estás, incline tu rostro para terminar con una oración. Querido Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por habernos permitido estudiar este tema tan importante. Gracias porque por medio de tu palabra nos ha dado la definición de lo que es bueno y de lo que es malo. Si aceptamos obedecerte, según tu palabra, viviremos contigo en la mansión celeste. Bendice a cada hermano y hermana que se han detenido un poco para ver este video. Bendice a aquellos amigos también que lo han hecho. Trae bendición hasta que sobreabunde en la vida espiritual de cada persona que lo ve. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la paz de Dios esté contigo.